Bueno, muy buenas noches para todos. ¿Me escuchan bien? Buenas noches, sí, señor, perfectamente. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, entonces vamos a dar inicio a nuestra segunda web conference. Eh, la segunda fase en la cual vamos a estar trabajando tiene que ver con la formulación de la propuesta. Entonces, retomemos el cierre de lo que hicimos en la primera y vamos a hablar del siguiente paso. Nosotros inicialmente, cuando estamos trabajando un proyecto de desarrollo de software, pues es muy importante conocer la organización a la cual vamos a llegar. Por eso la fase de contextualización es, digamos, ese momento en donde nosotros podemos trabajar en conocer la empresa, conocer sus procesos, conocer su contexto. Por ejemplo, para nuestro caso de estudio, que es un gimnasio, no todos los gimnasios funcionan igual, no todos los gimnasios manejan múltiples sedes, algunos tendrán más servicios que otros, pero digamos que cada uno a su forma o a su estilo, pues va a generar, digamos, unos procesos organizacionales propios. Entonces, una vez nosotros conocemos ese contexto de la empresa, el siguiente paso es formular un plan de trabajo en donde nosotros podamos decirle a la organización, bueno, de acuerdo a lo que ya conocemos general, vamos a especificar qué es lo que vamos a desarrollar. Entonces, esta fase está encaminada al desarrollo de esta formulación de la propuesta, ¿sí? Todavía no vamos a levantar los requerimientos, todavía no estamos haciendo, digamos, el proceso como tal operativo técnico, sino que estamos en lo administrativo formulando nuestro plan de trabajo. No podemos decirle a una empresa que vamos a ir a hacerle una entrevista el día que nosotros queramos. Eso tenemos que acordarlo con tiempo. No podemos decirle a una empresa que llegamos, por ejemplo, hoy es viernes, entonces llegamos el lunes y le decimos, venga, vamos a hacer la encuesta a todo el personal de instructores. Pues lo mínimo que nos van a decir es, venga, sí, ingenieros, ustedes no pueden llegar así, o sea, avísenos para nosotros programar una o dos jornadas y que todas las personas estén dispuestas para eso. Entonces, la formulación de la propuesta, el plan de trabajo, es muy importante porque es el que a nosotros nos prepara para poder llegar a ese momento de trabajo individual con cada una de las personas o los trabajos grupales acordados entre todos. Bueno, antes de entrar en materia, recuerden nuestros horarios de atención. Es importante para las personas que de pronto tienen alguna inquietud o de pronto quieren clarificar algún concepto. Nosotros tenemos dispuestos unos horarios de atención como tutores durante la semana en diferentes horarios, entonces aprovechen esos espacios. Ahí estamos para aportarles y para acompañarlos durante su etapa formativa. ¿Cuál es nuestro objetivo entonces en esta segunda fase? ¿Sí? Vamos a formular una propuesta, vamos a hacer un plan. Departamentos 1 para que me deje crear esa tabla. Perdón, ¿hay un micrófono abierto? ¿Es una pregunta o no entendí? Bueno, parece que era de pronto un micrófono abierto. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro objetivo? Vamos a formular esa propuesta, o sea, vamos a crear un plan para poder obtener los requerimientos del sistema, ¿sí? Entonces, estamos en esta etapa intermedia entre la contextualización y la llegada a la empresa para levantar los requerimientos. Entonces, vamos a preparar ese trabajo a través de este plan. Recordemos un poco nuestro caso de estudio, ¿sí? Nosotros tenemos un gimnasio que se llama Salud y Fuerza, que es la empresa que nos contrata, y nosotros como analistas lo que tenemos que contextualizar es que pues tenemos varias sedes en ese gimnasio, están en diferentes partes de la ciudad y no solamente ofrecen las máquinas normales de entrenamiento, ¿sí? También tenemos acompañamientos con instructores, tenemos programas de acondicionamiento, tenemos clases de baile y hay otros servicios. ¿Cuáles?
pues digamos de que aquí en el caso de estudio lo dejan abierto. Ustedes en su contextualización ya colocaron diferentes cosas, que clases de Zumba, que temas de artes marciales, que bueno, en fin, diferentes servicios que pueden acompañar, digamos, el entrenamiento deportivo en este gimnasio. Ahora, nosotros en estos momentos estamos siendo contratados como analista, entonces es importante que ustedes en sus grupos de trabajo, ¿sí? Empiecen a conformar su equipo y empiecen a interactuar en el foro para poder conocerse e ir preparando nuestro documento de fase. Tenemos en el material educativo, tenemos tres, digamos, puntos para que puedan analizar y trabajar el material. También les han compartido un material adicional que es importante que también lo lean y vayan conociendo un poco más de las técnicas de licitación de requerimientos. ¿Cuáles son las técnicas que vamos a trabajar? Entonces, durante esta fase, nosotros tenemos 10 técnicas a las cuales vamos a tener acceso para planearlas en nuestro caso de estudio. ¿Sí? Tenemos la observación, la revisión de documentos, entrevistas, lluvia de ideas, casos de uso, escenarios, prototipos, desarrollo conjunto de aplicaciones, historias de usuario y tenemos en otras técnicas, digamos que hay muchas más en el mercado, todas las empresas no manejan las mismas, algunas son, digamos, generales para las empresas, pero hay algunas que son muy específicas que se utilizan de acuerdo a los tipos de empresas o sectores a los cuales estén trabajando las organizaciones, ¿sí? Como el tema, por ejemplo, energía, ellos tienen unas formas, digamos, diferentes de trabajar por su tema específico, servicios públicos, la salud también es otra que tiene, digamos, temas diferentes para poder levantar requerimientos cuando están trabajando con software. Entonces, vamos a ver general, ¿sí? ¿Cuáles son estas 10 técnicas que estamos trabajando? Entonces, la primera es la observación. Cuando nosotros nos contrata una organización y nosotros queremos programar un levantamiento de requerimientos, una de las técnicas es la observación directa, ¿sí? ¿Qué nos permite a nosotros la observación directa? Nos permite conocer allá en el lugar específico de trabajo cómo funcionan todas las actividades, qué documentos diligencian, qué datos solicitan, cómo almacenan la información, los clientes cómo interactúan con los diferentes servicios o procesos de la empresa. Entonces, la observación es, digamos, una de las técnicas de licitación de requerimientos que más se utilizan por efectos de esa cercanía que hay para el desarrollo de software, ¿sí? Entonces, nos permiten a nosotros conocer la empresa, entender los procesos que se van a desarrollar y, digamos, poder pulir mucho mejor el documento final de requerimientos con el cual se va a trabajar. La segunda es la revisión de documentos. Muchas veces, digamos que cuando estamos en la observación o tenemos de pronto un proceso como la entrevista, que la vamos a ver más adelante, a nosotros nos pueden decir, cuando llega el cliente y lo vamos a registrar en el gimnasio, diligenciamos una ficha de inscripción. Entonces, esa ficha de inscripción es importante conocerla porque nos va a explicar cuáles son todas esas variables con las cuales el sistema tiene que interactuar. Sí, entonces no solamente el nombre, el apellido, sino que también puede decir el peso, la talla, puede decir, por ejemplo, patologías de salud, ¿sí? No es que yo estoy enfermo de la columna, entonces hay algunos ejercicios que no puedo hacer. Todas esas variables se pueden revisar en los documentos. Podemos ver temas, por ejemplo, financieros, qué datos de pronto se utilizan para nóminas, para facturación, etcétera. Entonces, la revisión de documentos nos permite a nosotros conocer muchos más detalles en la forma como funciona la organización y cómo tienen, digamos, el manejo de los datos. Entonces, esto a nosotros nos da una idea mucho más clara de lo que tenemos que modelar en el desarrollo de software. Bueno, la siguiente técnica son las entrevistas. Las entrevistas son importantes porque nos permiten interactuar directamente con algunas personas, ¿sí? Puede ser el gerente del gimnasio, puede ser un instructor líder que conozca muy bien el gimnasio y sus procesos,
puede ser de pronto con algunos de los clientes. En la entrevista nosotros podemos hablar con la persona, hacerle las preguntas que necesitamos, ampliar un poquito más el conocimiento, puede ser de algún proceso de observación que hayamos hecho, o puede ser también de la revisión de documentos, o pueden ser las preguntas que nosotros queramos, digamos, proponer para ver cómo es el escenario del desarrollo del sistema. Entonces, la idea es ser muy claros en las preguntas. Además que tienen que ser preguntas que busquen el objetivo del desarrollo del sistema, ¿sí? Nos pasa algo similar con lo que veíamos en la fase anterior de los objetivos, ¿sí? Los objetivos corporativos. O sea, excelente que nosotros queramos como objetivo mejorar las condiciones físicas de infraestructura del gimnasio, pero eso para el desarrollo de software, pues digamos que ahí no le va a aportar. Aquí pasa lo mismo. Cuando entremos a las preguntas y entremos a revisar los procesos, concentrémonos en las cosas que podemos sistematizar y que podemos cumplir con el desarrollo del software, ¿sí? Porque si yo voy a una entrevista y en la entrevista no hago las preguntas para conocer qué tengo que desarrollar, pues lo que voy a tener es una cantidad de información que no me va a servir para desarrollar el producto. Entonces, tenemos que ser muy claros y tenemos que ser muy específicos en conocer qué es lo que necesita la empresa para que nosotros sistematicemos. Entonces, se busca siempre que sean realizadas con expertos para que nos den la información completa de cómo desarrollar el sistema. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos decir, listo, estamos trabajando el proceso de atención al cliente. Entonces, cuando hay una queja por mal servicio, ¿cómo lo maneja el gimnasio? Ah, que es que nosotros radicamos un PQR. Ok, ya sabemos que tenemos que manejar un formato para PQR. Tenemos unos tiempos para responderle al cliente. Ok, puede ser un sistema de alarmas. Eso tiene que irse por correo electrónico, por WhatsApp, tiene que ir, no sé, sí, diferentes medios. Entonces, toda esa información que nosotros podamos levantar en los procesos de entrevista van a ser muy importante para nosotros en el momento de diseñar el software. La lluvia de ideas. La lluvia de ideas es bastante importante, ¿sí? Porque nos permiten a nosotros conocer diferentes puntos de vista de las personas. Generalmente buscamos que en esa lluvia de ideas el tema sea muy transparente, que no hayan críticas, juicios, ¿sí? Incluso muchas veces utilizamos herramientas, por ejemplo, el Padlet puede ser una muy buena, en donde no se sepa quién está escribiendo la idea, para que no sea la situación como de que el gerente está mirando el instructor o el instructor está mirando la persona de servicio al cliente, ¿sí? Porque está pidiendo cosas que no son de su proceso, por ejemplo. Lo mejor es buscar maneras intermedias en donde sea totalmente libre de críticas y juicios y podamos recoger todas esas ideas de las personas para llevar finalmente a un repositorio que nos permita mejorar el sistema. Entonces, la lluvia de ideas nos permite eso, nos permite conocer desde la perspectiva de muchas personas cuáles pueden ser esas posibilidades de desarrollo. Los casos de uso. Los casos de uso nos permiten a nosotros especificar comportamientos del software. ¿Qué hacemos nosotros? Diseñamos a través de un tema gráfico, ¿sí? Con, digamos, actores que son los muñequitos, por decirlo así, que están a los lados, el cajero, el cliente, ¿sí? Puede ser un usuario, bueno, dependiendo del servicio, un instructor. Y podemos ver los pasos que sigue la interacción entre ellos. En este ejemplo, que es un cajero con un cliente, entonces el cliente va a comprar productos, el cajero registra los datos, el cajero entrega el cambio de productos comprados, ¿sí? El cliente le entrega, por ejemplo, el dinero ahí en la compra de productos. Entonces, lo que hace el sistema es, digamos, en este caso, llevar esa secuencia. Entonces, los casos de uso nos permite a nosotros dibujar de manera gráfica lo que nosotros vamos a levantar en los requerimientos. Es una de las técnicas de licitación de requerimientos que normalmente más se ven en los procesos de ingeniería de software porque permite conocer con mucho detalle la secuencia de pasos que tenemos que desarrollar en el sistema. Bueno, el que sigue se llama escenarios. Los escenarios básicamente son procesos de validación
Lo que nosotros buscamos con los escenarios es conocer cómo es el comportamiento del sistema frente a alguna funcionalidad, ¿sí? Entonces, podemos decir, acá en el ejemplo tenemos dos. Si un cliente llega por primera vez, ¿cómo es el proceso? Entonces, ese es el escenario. Yo me paro acá en la puerta, por decir algo, y le digo al cliente, bueno, usted llegó, señor cliente, ¿qué es lo primero que yo hago? Ah, bueno, entonces es un registro. Listo, entonces el registro, ¿qué lleva ese registro? Y empezamos a anotar cada uno de esos pasos con la información para conocer el escenario, digamos, ideal. Ah, pero venga, el cliente tiene que pagar y en ese momento no trajo dinero. Entonces, ¿cuál sería ese escenario? No, si no trae dinero, entonces le dejamos un día, sí, un día de prueba o le dejamos la clase registrada, pero la tiene que pagar al siguiente día o bueno, cualquier tipo de camino que sea especificado por nuestro cliente en el manejo de ese escenario. Entonces, cuando ustedes estén pensando en escenarios, tienen que ver cómo sería el proceso normalmente y cómo serían los procesos cuando hay desviaciones o cuando no pasa lo que normalmente debería pasar, ¿sí? O sea, ¿cuáles serían esos puntos que me cambian a mí la forma de interactuar con mi cliente o con mi instructor o con el sistema de información si yo estoy generando datos, ¿sí? Entonces, lo que, digamos, buscamos aquí es entender las situaciones y cómo se solucionan o cómo se atienden esas situaciones en la empresa. Los escenarios también son diferentes en cada empresa. No todos van a tomar las mismas decisiones. Por eso es importante, cuando estamos haciendo levantamiento de requerimientos, conocer y generar, digamos, esas rutas de trabajo. Otro de las técnicas que también utilizamos mucho se llaman prototipos. De hecho, hay actualmente, digamos, algunas personas dedicadas a trabajar, por ejemplo, experiencia de usuario. Les gusta, digamos, en el trabajo front, todo el tema de UI, UX. Y, perdón un momento, hay un micrófono abierto. Ok, muchas gracias. Entonces, en ese trabajo de UI, UX, dibujan, ¿sí? Dibujan como las pantallas o el paso a paso de lo que haría el sistema. Entonces, el prototipo es, digamos, un modelo que se crea para poder mirar el flujo de trabajo del software, ¿sí? Todavía no tiene programado ninguna de las funcionalidades, ¿sí? No alimenta datos, pero sí se puede ver cómo sería esa ruta si yo le doy clic acá en este botón, entonces me lleva a otra pantalla con el siguiente formulario o me lleva a una tabla reporte y esto digamos que nos permite a nosotros entender de una manera más gráfica cómo va a terminar, digamos, diseñado el sistema. Adicional que también ahí podemos encontrar algunos requerimientos no funcionales que van a tener más, digamos, un tema de diseño que un tema como tal de lógica o programación, pero que nos va a dar la mano para que al final el usuario, nuestro cliente, esté contento con el desarrollo del software. Entonces, esos son los prototipos y los utilizamos antes de sentarnos a desarrollar como tal ya la aplicación. Tenemos el desarrollo conjunto de aplicaciones. Aquí lo que buscamos es sentarnos a trabajar con los usuarios expertos. Digamos que en el caso de estudio nuestro, o sea, estamos hablando del gimnasio, como tiene varias sedes, entonces pueden ser con los especialistas de cada gimnasio y sentarnos a hacer ese trabajo conjunto para definir documentación, definir algunos temas del desarrollo que sean importantes para todas las sedes. Esta técnica de licitación es muy buena porque pues sentarnos a hablar con los expertos de los procesos es muy bueno, pero es un poquito compleja de gestionar en la medida en la que la empresa de pronto no tenga muchos expertos. Entonces, supongamos que fueran los entrenadores físicos, pues si yo me llevo los entrenadores físicos de todas las sedes, pues voy a quedar con un problema para mis clientes. Entonces, en ese escenario, digamos que para las organizaciones que son un poco más grandes, pues es probable que esto no sea muy complejo de realizar. En las organizaciones pequeñas,
hay que programarlas bien, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, momentos en donde la empresa esté cerrada, entonces se saca unos espacios de reunión para poder trabajar y se busca siempre que sean expertos. ¿Por qué están peleando? No sé. Por favor, cierra el micrófono. Muchas gracias. La siguiente técnica de licitación de requerimientos son las historias de usuario. Las historias de usuario... No te parchas ni que era un viernes, mano. Las historias de usuario es una explicación general de una función del sistema, ¿sí? Lo que se busca es que no esté escrita en lenguaje técnico, sino que esté escrita en un lenguaje que sea el usuario el que la entienda. En metodologías ágiles, las historias de usuario han tenido, digamos, un impacto bastante importante porque es diferente yo decir que como entrenador yo quiero obtener cuánto aporto al total de ingresos por servicios personalizados. O sea, yo quiero saber cuánto comisiono yo por los entrenamientos personalizados que doy, ¿sí? Ese es una historia de usuario hablado en un lenguaje, digamos, propio, funcional de la empresa, sin lenguaje técnico de ingeniería. Diferente a si yo tengo que hacer un requerimiento tradicional en donde yo ya tengo que colocar el sistema en el módulo de usuarios, tendrá un tipo de usuario que es entrenador, ese tipo de usuario entrenador va a tener la opción de calcular sus comisiones en base a, o sea, se va volviendo, digamos, un poco más complejo en la medida en que yo voy documentando el requerimiento en lenguaje técnico. Entonces, lo que se busca es que las historias de usuario permitan el desarrollo ágil. Entonces, primero se enmarca cuál es la necesidad general y ya internamente empezamos a trabajar lo técnico digamos, con más cuidado, entendiendo la funcionalidad que requiere el usuario, ¿sí? El usuario necesita saber cuánto vendió en personalizados para poder sacar sus comisiones, ¿sí? Entonces, digamos de que la historia de usuario en estos momentos es uno de los tipos de licitación de requerimientos que más van a estar trabajando y en el desarrollo de software especialmente lo van a ver en su día a día. Bueno, una vez ya visto como la generalidad de todas estas técnicas de licitación de requerimientos, vamos a hablar del documento como tal que se tiene que entregar, ¿sí? Entonces, este documento va a constar de 5 elementos. El primero, que es la introducción. Entonces, ustedes van a hablar de lo que fue su fase de contextualización y ahora, ¿qué es lo que quieren buscar con el plan? ¿Sí? Entonces, ustedes colocan ahí la introducción con el gimnasio, la organización como tal de su plan para obtener los requerimientos y cómo lo van a manejar, las técnicas de licitación que de pronto tengan ahí ya apropiadas, ¿sí? Y van a pasar después a los objetivos. Les recuerdo, por favor, los objetivos, háganlos enmarcados en el levantamiento de requerimientos y en la identificación de las técnicas que ustedes van a utilizar, todo pensando en la construcción del software. No vayan a colocar objetivos que son, digamos, propios de la organización, pero que no apliquen para nuestro proyecto. Recuerden que para nosotros ahorita, trabajando como analistas, lo que estamos haciendo es preparando toda la documentación para desarrollar un sistema de información. ¿Listo? Después iríamos a la descripción del problema. Ustedes hicieron ya una descripción de problema, digamos, un poco abreviada, ¿sí? Digamos que no muchos se extendieron en su descripción del problema porque estaban contextualizando. Ahora van a tener que hablar de la descripción del problema pensando no solamente en el proceso general del gimnasio, sino que tienen que pensar en todas las fases de las técnicas de licitación. Entonces van a tener que colocar mucha más información y ser mucho más detallados para poder que esta descripción quede completa. Estaría la parte de participantes o stakeholders. Entonces, lo mismo, ustedes ya identificaron algunos stakeholders en su fase anterior. Aprovechen esa información para que ahora puedan hablar de sus participantes en base
a todas esas técnicas de licitación de requerimientos que van a utilizar. Y por último, las actividades como tal de obtención de requerimientos, que son de todas esas 9 o 10 con las que ustedes puedan investigar adicionales, cuáles son las que van a trabajar, ¿sí? Entonces, ¿cómo deben colocar su plan, ¿sí? Esta tabla que están viendo es, digamos, parte de lo que sería la última de las fases. Cuando ustedes están viendo en el punto 5 las actividades de obtención de requerimiento, entonces por cada actividad monten la tabla, ¿sí? Ustedes tienen que colocar como mínimo 3 actividades, ¿sí? O 3 técnicas. Ustedes pueden utilizar más, ¿sí? Realmente es un plan abierto. Piensen en todo lo que ustedes necesitarían hacer para que su levantamiento de requerimiento sea completo. Entonces, este es un ejemplo. Sería la actividad 1, la técnica sería la lluvia de ideas. ¿Cuál sería el analista? Entonces, como todos tienen que presentar su plan y después se unifica, entonces ustedes pueden tomar actividades de todo el equipo de analistas en sus grupos de trabajo y van colocando una tabla donde van, digamos, colocando las técnicas una tras otra. En este caso, entonces, tenemos pues el analista Cristian Rodríguez. ¿Quiénes van a estar trabajando la lluvia de ideas? Vamos a estar todos los del grupo de análisis y especificación de requerimientos, ¿sí? El lugar, esta actividad va a ser virtual, entonces está en Teams. Si ustedes tienen actividades presenciales, entonces lo colocan ahí. Vamos a hacerla en el gimnasio, o no, nos vamos a reunir en la empresa, ¿sí? Colocan una dirección, por ejemplo, como si lo fueran a hacer en un espacio diferente al gimnasio. ¿Cuál va a ser la fecha y la hora? ¿Por qué es importante la fecha y la hora? Porque con fecha y hora, la empresa y las personas que trabajan allá, en este caso en el gimnasio y sus empleados, se van a programar para esa actividad. Entonces, cuando usted no coloca fecha y hora, pues nadie va a estar preparado para atenderlo ese día o nadie se va a acercar al sitio de reunión porque pues no estamos definiendo un tiempo específico. ¿Cuál es el objetivo de la actividad? Entonces, no es lo mismo que usted se siente a hablar, por ejemplo, si la actividad es una entrevista y la entrevista es con el gerente, pues el objetivo no va a ser el mismo que si ustedes se sientan a una entrevista con el líder de los instructores físicos. O no va a ser lo mismo si ustedes van a hacer una observación de un proceso. Cada técnica tiene un objetivo específico y dependiendo de ese objetivo, ustedes deben documentarlo. Es que yo voy a hacer observación. ¿Cuál es mi objetivo? Conocer el proceso de inscripción. Entonces, ustedes están enmarcando qué es lo que van a ir a hacer con esa actividad. En el caso del ejemplo que yo tengo acá es identificar funcionalidades más relevantes para el desarrollo de una reserva hotelera. ¿Sí? Entonces, ahí yo estoy enmarcando mi objetivo a un desarrollo para reservas de hotel. ¿Sí? ¿Cuáles son los recursos a utilizar? Entonces, si ustedes, por ejemplo, están en una lluvia de ideas, como les decía yo, pueden utilizar una herramienta como Padlet, que es una herramienta en línea, pero también pueden llevar papel y lápiz, también puede ser de pronto un formato entrevista, o puede ser de pronto, si van a utilizar prototipos, entonces el video BIM para proyectar los prototipos, ¿sí? Los recursos a utilizar básicamente es lo que ustedes necesitan para hacer ese trabajo. Y por último, hay unas preguntas orientadoras. Tengan cuidado acá porque suele pasar que colocan técnicas a aplicar, entrevista, preguntas que orientan y diseñan la entrevista ahí, y eso no es lo que busca como tal la actividad. Recuerden que aquí estamos haciendo la planeación. Entonces, lo que nosotros buscamos con estas preguntas orientadoras es si yo tengo un objetivo específico, en este caso, mi objetivo es el desarrollo de la reserva hotelera. Entonces, yo, para esta lluvia de ideas, voy a tener 2 preguntas específicas que voy a manejar. Yo quiero conocer los descuentos y promociones que tiene esa empresa y quiero conocer las opciones de pago. Ya las personas empezarán a decir, sí, es que pueden haber pagos en línea, pueden haber pagos mensuales o puede haber reservas de cupo, salen promociones en fechas especiales, bueno,
Entonces, ya con esas preguntas orientadoras, nosotros podemos identificar, digamos, elementos importantes para la actividad. Lo mismo pasa con la entrevista. Si ustedes van a entrevistar, por ejemplo, a un gerente, entonces con el gerente vamos a buscar la información estratégica, ¿sí? ¿Qué reportes necesita para mejorar la toma de decisiones? ¿Cómo cree usted que el desarrollo le puede ayudar a usted en los procesos? ¿Cómo lo visualiza? ¿Sí? Mucho más estratégico porque el gerente es el de las decisiones. Mientras que si se sientan a trabajar con el instructor, pues será mucho más operativo. Entonces, ¿cuáles son las opciones? ¿Usted cómo cree que se le puede facilitar el trabajo para que usted cree las rutinas? ¿Cómo le gustaría que se viera esto acá en el gimnasio? ¿Sí? Cosas que le permita, digamos, a ese entrenador poder mejorar su labor. Entonces, las preguntas orientadoras no son iguales para todos, ¿listo? Y yo puedo tener una misma técnica, o sea, se tienen que utilizar 3 diferentes como mínimo, pero yo puedo repetir una técnica con 2 enfoques. Puedo hacer 2 entrevistas en fechas diferentes, con analistas diferentes, con objetivos diferentes, ¿sí? Una para el gerente, una para el personal administrativo, la persona de recepción, el instructor, una para el cliente, ¿sí? Entonces, esto permite como tal que ustedes se sientan con la libertad de hacer su plan. Recuerden que para ustedes poder trabajar en la unificación de un documento final como equipo, deben haber participado en el foro. ¿Listo? Entonces es obligación que por lo menos antes de 3 días de cerrar el foro, ¿sí? Todos hayan compartido su propio plan o su propia formulación de propuesta, donde coloquen su introducción, sus objetivos, sus actividades, y lo que hacemos posterior a eso, en los últimos 3 días, es unificar. Ustedes definen una persona que cargue el trabajo, pero unifican las actividades, las que mejor les parezca en equipo, para que ese plan quede totalmente documentado y programado, ¿sí? Las personas que escriben de pronto en el foro, no, es que las técnicas significan esto y colocan las definiciones, pero no compartieron plan, no compartieron actividades, no compartieron información específica, no pueden estar en el trabajo colaborativo. Entonces, es importante para que con tiempo hagan sus propios planes, cosa que puedan trabajar en la unificación sin inconvenientes, ¿listo? Para que estén pendientes de esa temática. ¿Qué se hace entonces en ese proceso, en el producto final? Entonces, la revisión de los documentos, ¿sí? Revisen que sus documentos estén completos antes de cargar, pasen a la unificación de la documentación, ¿sí? Háganlo en conjunto para que pues todos participen y sepan cómo está definido su plan. Y por último, pues denle digamos, la última revisión y que la persona del equipo que quede definido para cargar el producto o cargar el documento, pues ya, digamos, lo haga en el entorno evaluativo. Eso sería todo lo que corresponde a esta fase 2. Pasamos entonces a preguntas. Voy a leer entonces aquí en el chat. Denme un momento, miramos las preguntas. Dice, ¿se puede hacer grupos fuera del campus? Ustedes pueden hacer, Natalia, grupos, ¿sí? Sin embargo, la información oficial tiene que estar cargada en el campus, o sea, en el foro tiene que estar la participación de cada uno con sus documentos individuales y digamos de que ya si ustedes se quieren unir por otro medio en algún momento para hacer la reunión de unificación o para revisar alguna cosa específica, lo pueden hacer sin dejar de participar como tal en el foro, ¿sí? Lo mismo pasa cuando ya lleguemos al momento del cargue del documento, que tiene que ser obviamente en el entorno evaluativo. Bueno, José Camilo, la presentación, claro que sí, yo se la pasé ya al director, pues ahí lo vamos a compartir con los otros tutores y pues vamos a subirla, no sé si la subimos directamente al grupo de Teams, pudiera ser, y si no, pues entonces también la enviamos en la web conference, de pronto puede quedar ahí cargado.
el video, ¿sí? El video de la grabación y adicional a eso, entonces, la presentación. Carol, la presentación, sí, por favor, ok, es lo mismo. Queda grabado también, es verdad, Natalia, que la sesión está siendo grabada. Jimena, o sea que son 3 tablas. Digamos de que son mínimo tres actividades que se tienen que programar, ¿sí? Pero ¿qué va a pasar? Que son 3 actividades que cada uno va a formular en el plan, ¿sí? Normalmente los grupos van de 3 hasta 5 personas. Entonces, digamos que en un grupo pequeño con 3 estaríamos hablando de mínimo 9 actividades programadas. Entonces, pues cuando ustedes entreguen su documento al entorno evaluativo, pues seguramente no van a hacer solo 3 acciones, ¿no? Van a hacer muchas más, pero si ustedes la trabajan en grupo, pues va a ser obviamente, digamos, más sencillo de acomodarlo que en una de esas trabajen solos y pues tengan que hacer 8, 10, 12 tablas cada uno por aparte. ¿Cuántas preguntas deben haber máximo? Bueno, Carol, esa parte, digamos que es, pues eso es relativo, ¿sí? ¿Por qué relativo? Porque si tú tienes en los objetivos, tienes unos temas muy amplios o colocas varios objetivos al tiempo, pues seguramente las preguntas se van a ampliar. ¿Cuál sería mi recomendación? Es preferible dividir las tablas, ¿sí? Dividir las tablas y colocar 2 o 3 veces alguna técnica con objetivos diferentes para que plantees preguntas específicas y que eso no se haga muy extenso, ¿sí? Porque suele pasar en algunos momentos en el desarrollo de software, suele pasar que algunos colegas ingenieros, de pronto por programar una sola reunión, terminan montando algo muy extenso y pues a la hora del hacer, se quedan cortos de tiempo en las empresas. Entonces, lo mejor que ustedes pueden organizar es 2, 3, 4 preguntas, digamos, como objetivo, ya digamos, teniendo un promedio pues grande, pero no se pasen de ahí, no se pasen de ahí porque seguramente después se va a complicar mucho más el tema. Es preferible que monten varias sesiones de trabajo o programen varias sesiones de trabajo con el cliente. Bueno, es válido si se hacen reuniones vía WhatsApp y se juntan los screenshots. Bueno, en esta fase no tenemos, digamos, la situación específica de la reunión. En fases más adelante, ustedes van a ver que les van a pedir la evidencia de la fotografía, de la entrevista o, bueno, sí, el levantamiento de requerimientos. Entonces, ahí seguramente vamos a tener mucho más evidencia por demostrar. En este caso, digamos que ustedes van a hacer la unificación del documento. De esa unificación del documento no se está pidiendo como tal una evidencia específica. Si ustedes la quieren poner, bienvenida, está perfecta. Lo importante es que tengan presente que si la persona no participó en el foro, así esté en la reunión en WhatsApp, en Teams o en cualquier otro medio, no se le recibe el trabajo colaborativo. O sea, la guía es muy clara en que tenemos que aportar al foro, que es el espacio en donde todos vamos a trabajar en equipo, y de ahí sí pasamos a las reuniones colaborativas para unificar. ¿Listo, Leonardo? Entonces, digamos que lo más importante, más allá de la evidencia en esta fase de la reunión, lo importante es la evidencia de lo que carguen en el foro con todo su plan, ¿sí? Para que eso sea un aporte al trabajo de unificación. Víctor. Entonces, cada miembro de los integrantes diseña su propia introducción, descripción y demás actividades para después unificarlas. Sí, Víctor. Básicamente, la idea es que ustedes hagan sus propios planes y que al final hagan un plan muy bueno en base a todo lo que ustedes como analistas trabajaron, ¿sí? Entonces, digamos de que pues tienen que colocar sus definiciones y tienen que colocar sus descripciones de problemas, sus actividades y ya con eso entonces al final unifican. La diferencia es lo que hablamos ahorita. Si ustedes hacen cada uno 3, 4 actividades y al final unifican, pues van a tener 12, 14, 16 actividades, mientras que si llegan a hacer el trabajo solos,
¿sí? Que pues la idea no es esa precisamente porque es un trabajo colaborativo, pero a veces no lo hacen en equipo, no aportan en el foro, pierden un puntaje y aparte de eso, pues tienen que terminar haciendo muchísimas actividades solos. Maureni, si en la actividad los compañeros no aparecen, sí, definitivamente, pues a veces pasa, sí, a veces pasa que hay equipos en donde no se ven de pronto conectados los compañeros y tenemos que trabajar solos, pues ahí definitivamente vamos a tener más trabajo, como lo he venido diciendo, pero recuerda que para eso debes hablar con tu tutor, ¿listo? Cosa de que él ya sepa que, o pues también autorice eso, porque nosotros calificamos este trabajo grupal, entonces, pues si nos llega un trabajo individual, pues eso va a tener un puntaje menos. Cuando ya hemos autorizado porque vemos que el escenario es por inactividad de compañeros, pues ahí digamos que no tenemos esa problemática pues de castigar el puntaje en el escenario de que no están trabajando en equipo porque no quieren, sino porque pues definitivamente están solos. ¿Listo? Con mucho gusto, Carol. ¿A qué hace referencia el analista que indica la tabla? El analista que indica la tabla, Claudia, básicamente es la persona que va a estar allá, ¿sí? Entonces, si tú haces, por ejemplo, una planificación de tu plan de trabajo, pues el analista en este caso serías tú, ¿sí? Supongamos que Natalia trabaja en tu equipo, entonces ella va a hacer un aporte en 2 foros, en donde también ella va a ser su analista para esas actividades. Y cuando ustedes unifiquen, pues van a tener un plan en donde todos los analistas van a salir ahí, o sea, todas las personas del equipo van a salir con sus propias actividades. Y de ahí nosotros también reconocemos el trabajo grupal en la unificación. ¿Listo? Bueno, denme un momento. Tengo aquí 2 manos levantadas. Ya revisamos Natalia y William el tema. Bueno, eh, Jimena, ¿tienes la manito levantada? Buenas noches. Buenas Profe, yo noches. tengo dos preguntas. La Claro primera que sí, es, bien. digamos, el trabajo es en grupo y Sí. solo se sube solo un compañero sube el documento o cada uno sube el documento. Ustedes eligen una persona para subir la documentación. La guía te dice, digamos que está puesto pues de que se sube una sola persona elegida por el grupo como responsable. Entonces ustedes ahí en el foro pueden decir, en el caso tuyo, entonces yo voy a ser la encargada del grupo de subir el documento al entorno evaluativo. Entonces ya con eso, digamos que todos saben que vas a estar en ese rol. ¿Listo? Ah, vale, profe. Y la otra pregunta es, digamos, si los compañeros no se reportan, ¿uno le hace ese reporte al profe una semana antes o en qué tiempo estipulado? Bueno, pues digamos de que eso es relativo. Yo tengo algunos estudiantes que pasado una semana ya están escribiendo que ningún compañero se ha conectado, ¿sí? ¿Dónde está, digamos, el escenario, Jimena? Escribe en el foro, ¿sí? Escribe en el foro, normalmente ahí en el foro lo que usualmente vemos es que van creando algunos grupos de WhatsApp, algunos de una vez dicen, no, nos reunimos por Teams, que realmente es el medio institucional y deberíamos es reunirnos por ahí. Entonces, digamos que se colocan de acuerdo y empiezan a trabajar. Si ya digamos que ves que no hay nadie que conteste, pues pasado por lo menos, no sé, 3, 4 días ya puedes colocar una alerta. Entonces, pues el tutor lo que hace es escribir en el grupo, se intenta contactar pues los estudiantes, en el caso tuyo, tus compañeros, ¿no? Tutor, mire, ya les escribí por interno, no contestan en foros, no contestan en Teams, entonces pues ahí seguramente tu tutor va a decir, ok, ya definitivamente pues no es un tema tuyo, ¿sí? Ya ahí se autoriza la actividad individual. Vale, profe, muchísimas gracias. No, con mucho gusto, Jimena. Cris, cuéntame. Sí, profe, gracias. Buenas noches a todos.
Bueno, soy estudiante también de ingeniería de sistemas, obviamente, como todos nosotros. Eh, yo he tenido malas experiencias en relación con los trabajos colaborativos, muy malas, al punto que a veces me ha tocado hacer todo el trabajo, lo que no debe suceder, y pues a mí me exaspera eso y veo que hay muchas actividades colaborativas en esta materia, en este curso, y eso me preocupa altamente. Yo tengo una experiencia profesional muy alta de varias décadas y pues yo he trabajado en equipo en muchos contextos. La diferencia entre el contexto profesional y el contexto de estudiantes es que los estudiantes no tienen la misma motivación. Entonces, algunos son dilatantes, son diligentes, no se aparecen. Entonces, yo por lo general siempre tomo la iniciativa y yo soy el que sube el trabajo. A tal punto que, por ejemplo, ya publiqué en el foro de discusión un cronograma sugerido y les di 2 días a mis compañeros para que se reportaran y aprobaran el cronograma, de modo que si no lo aprueban, yo sigo adelante. Sigo adelante y a mí, por ejemplo, me fastidia presentar el trabajo 3 días antes. Yo quiero presentarlo ojalá 1 o 2 semanas antes si se puede. Eso es muy acelerado para algunos, pero pues imagínense, yo trabajo, soy una persona mayor, en fin, y sin embargo saco tiempo, así sea a las 2 de la mañana, no me interesa. Entonces yo estoy dejando las constancias desde ya dejé un cronograma y ya hice el primer aporte y espero los resultados, pero yo sí, y ya le comenté también al tutor, a Daniel, a David Daniel, le comenté que ya estoy trabajando y que si no se reportan en 2 o 3 días, por lo menos para aprobar el cronograma, yo sigo adelante. La idea mía es que la semana entrante ya tengamos todos los aportes, los 3 aportes, y se puede hacer. Yo estoy viendo otras tantas materias, pero yo estoy cumpliendo en todas. El problema con el trabajo colaborativo en la UNAD, y debo decirlo con mucha sinceridad, es que no hay siempre la misma reacción y algunos aparecen como paracaidistas al final y se ponen bravos porque uno no los deja entrar y le plantean quejas al tutor y el tutor les pone cuidado. Pero métalo, hombre, no ve que faltan 2 días, no. Entonces, yo quisiera dejar esa constancia porque yo soy muy reacio a ese tipo de cosas y además yo pienso que uno no tiene que estar jalando a la gente. La gente sabe lo que tiene que hacer, sabe cuáles son sus responsabilidades, pero yo para jalar gente sí no. Disculpe, profe, eso era lo que quería decir como una constancia simplemente. Muchas gracias. Ok, Chris, no, digamos de que pues estamos de acuerdo, a veces es complejo cuando no se cuenta con el trabajo oportuno de los compañeros, pero pues como siempre, ¿no? No todas las experiencias son iguales en todos los cursos y bueno, esperemos que en este haya una buena participación de todos. Eh, de todas maneras, lo que está haciendo Chris, sí, lo mismo que está aportando hace un momento, pues Jimena, sí, cuánto tiempo, o sea, pues cada uno maneja sus tiempos, entonces, pues acá el mayor reflejo está aquí, sí. Entonces hay personas que quieren una semana antes, otros que de pronto se dejan coger la tarde, están corriendo al final. Lo único cierto, sí, lo único cierto es que la guía es clara en decir que no deben incluir compañeros que no hayan hecho sus aportes. O sea, si el compañero no hizo sus aportes, pues debe presentar su trabajo individual y debe pues asumir en ese sentido pues un trabajo más fuerte. Ya digamos que pues es la misma instrucción que nos da la guía, ¿listo? Entonces pues no se sientan así como en el escenario de que es que hay que incluirlos porque no, ya eso es un tema del equipo, ¿listo? Eh, bueno. Ya te doy la palabra, Andrés. Natalia había preguntado cuántas tablas debo hacer, entonces, bueno, eso es similar a lo que hablamos hace un ratico. La guía dice que debemos tener mínimo 3 en el trabajo individual, entonces, pues la idea es que cuando ustedes cojan esos 3 de cada uno, pues eso va a terminar siendo un trabajo de 10, 12, 15, 16 tablas, entonces mínimo eso, 3 tablas o 3 actividades, más que pensar en la tabla, es pensar en la programación de 3 actividades, ¿listo? William, los que no tienen tutor, bueno, esa parte sería bueno, no sé si en estos momentos nuestro director de curso está todavía acá conectado, yo lo había visto aquí hace un momento, pero...
No lo veo en este momentico ya acá. William, lo que podemos hacer es revisemos, no sé cuántas personas estén de pronto con la situación tuya. Si quieres, por favor, escríbeme al Teams y revisamos esa parte específica contigo, ¿listo? Y vemos entonces cómo podemos solucionar ese problema y pues adicional si hay que pues configurar algo más o revisar algo más, entonces pues lo hacemos, ¿listo? El trabajo en equipo es realmente tedioso. El tema del trabajo en equipo, queridos estudiantes, es que nosotros en esta carrera tenemos que trabajar en equipo y es algo pues de nuestro día a día. A veces, pues de pronto el entorno académico uno lo ve como que falta responsabilidad de algunos, pero en el entorno empresarial también es complejo. A veces nos pasa que estamos trabajando remoto, entonces nos tenemos que conectar con alguien en la India y resulta que entonces no podemos trabajar en horarios normales o están los que aparecen de España o Europa, en otras partes de Europa o en Estados Unidos. Entonces, pues siempre hay cositas por hacer. Lo importante realmente, como lo plantea ahorita Cris, o sea, planeen sus cronogramas, planeen sus trabajos en la medida de sus actividades como tal. Y digamos que pues ya los compañeros tienen que comprometerse en cada uno en lo suyo para poder unificar. Si ya ven que no hay una respuesta oportuna, ya saben que los tutores estamos ahí para ayudarles a que puedan terminar de gestionar o finalmente que tengan que entregar su trabajo individual, pero que lo puedan hacer con sus tiempos. Eh, bueno. Sí, el tema, por lo menos de lo que dicen de quitar los puntos, es precisamente porque pues no estamos en una carrera donde trabajemos solo. Sí, yo les aseguro que como ingenieros de sistemas, si no gestionamos esos temas de equipo, pues el día de mañana va a ser complejo pues poder laborar de una manera efectiva en las organizaciones porque siempre dependemos de los demás. O sea, como ingenieros o dependemos de nuestros equipos de trabajo, o dependemos del cliente que nos da los requerimientos, o dependemos de la empresa de tecnología que nos trae los equipos, o dependemos, bueno, o sea, siempre tenemos una dependencia porque en la parte informática somos totalmente transversales. Entonces, hay que ir manejando aquellos aspectos de frustración y pues ser muy organizados. Intentar es eso, ¿sí? Que en la medida de lo posible tengamos un plan B para poder solucionar. Bueno. Bueno, acá ya, por ejemplo, te están hablando de empatía, pues muy bien, así a veces, digamos, tenemos que también pensar en que a veces no es porque no quieran, eso también pasa. Eh, en el trabajo también, totalmente, William, estoy totalmente de acuerdo. Las personas que a veces no se acostumbran a la responsabilidad académica tampoco lo hacen en su trabajo, entonces, pues bueno, hay que aprender a trabajar con eso. Bueno. Andrés, ¿tienes la mano levantada? Hola tutor, muy buenas noches. Tutor, Buenas me pregunto noches. lo siguiente. Lo que pasa es que nosotros ya vamos en la mitad del trabajo, solamente habemos dos compañeros trabajando en esta actividad. Mi pregunta es la siguiente, si en caso tal, ya que la otra semana no aparecen los otros dos compañeros, ¿podemos subir el trabajo con los dos que estamos? Bueno, ahí lo tienen que revisar con su tutor, ¿sí? O sea, digamos de que, pues si son 2 semanas y ya el tutor ve en el foro cómo está el avance, mira si definitivamente no hay respuesta, si de pronto han intentado comunicarse vía Teams, o sea, ya cada uno evalúa esos aspectos, ¿sí? Dependiendo de eso, digamos de que ya cada tutor puede decir, ok, definitivamente sí, súbanlo de una vez o pueden decir, no, pues demos un chance y cualquier cosa, pues los que lleguen al final, pues que hagan el trabajo de unificación y terminen de gestionar lo demás. O, bueno, digamos de que ahí sí es relativo porque si hay mucho tiempo todavía por medio, pues a veces se busca es precisamente que las personas tengan ese encuentro. Recuerden que pues esto también hace parte de que
así estemos virtuales, la idea es que podamos compartir en algunos escenarios y con algunas culturas de las personas que estamos acá en esta, digamos, en esta virtualidad. Delmis había subido la mano, no sé si tienes alguna pregunta. No, señor. Ok. Bueno, no sé si hay algo más de pronto que quieran preguntar o si vamos dando cierre como tal a esta sesión. Valentina. Sí, señor, muy buenas noches. Doctor, una pregunta. En el punto 7 de las técnicas de estudio, estoy viendo que nos dicen de prototipos y Sí. en la descripción que usted nos mostró dice que es una aplicación, un modelo funcional del producto final. En este caso, tenemos que crear, no sé, en una página, una especie de demo para presentar en el trabajo o podemos indicarlo a través de un diagrama de flujo o cómo hacemos ese punto. Ok. Bueno, recuerda, Valentina, que esta fase es el plan. Aquí todavía no estamos levantando los requerimientos, ni estamos haciendo los diagramas UML, por ejemplo, de los casos de uso, ni estamos diseñando pantallas de prototipos. O sea, aquí lo que estamos haciendo es la fase antes de, o sea, antes de irnos a la empresa a hacer todas esas técnicas que vamos a planear, lo primero que estamos haciendo es el plan. O sea, estamos diciendo cuál de todas las técnicas vamos a usar, en qué fecha las vamos a usar, con quiénes las vamos a usar, cuáles son los objetivos de esas técnicas. O sea, lo que estamos haciendo es la planeación. Digamos que, ¿cómo sería el proceso? Hablando un proceso así completo, de manera general. A nosotros nos contratan, nosotros vamos y conocemos la empresa. Eso fue lo que hicimos en la fase anterior, el contexto, ¿sí? Como ya tenemos un contexto, entonces nos sentamos nosotros en nuestra empresa, ¿sí? Todos los analistas, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a levantar los requerimientos? Entonces dice, bueno, yo voy a hacer lluvia de ideas. El otro dice, no, yo soy bueno para las entrevistas. Ok, yo me voy a hacer prototipos porque yo soy el especialista en Figma, que por ejemplo esa es una herramienta de las de ahora. Otro dice, bueno, yo creo las historias de usuario y las monto en Trello. Otro, bueno, entonces empezamos a hacer la programación de esas actividades y las ponemos con unos objetivos, con unas preguntas orientadoras. Ese es el plan. Esa es la fase que vamos a tener ahora. La fase posterior es, bueno, ya hicieron un plan, ahora sí vayan a hacer el trabajo. Entonces, lo que tú estás preguntando del diagrama, del prototipo, de la pantalla, o el que de pronto tenga una encuesta o quiera hacer una entrevista, unas preguntas, o el que quiera de pronto montar un Padlet con las lluvias de ideas, o sea, todo lo que es hacer va en la fase siguiente, ¿listo? En esta fase es el plan. Nosotros aquí todavía no lo vamos a ejecutar. Aquí lo que vamos a hacer es pasarle el documento al cliente donde le decimos, miren, nosotros vamos a hacer 15 actividades, están programadas para estas fechas, las vamos a hacer con estas personas y son estas específicas, entrevista, prototipos, casos de uso, ¿sí? O sea, nosotros lo que estamos haciendo aquí es una planeación. Ustedes todavía no tienen que sentarse en hacer la parte operativa porque eso se haría después de, ¿ok? ¿Claro la explicación? Sí, profe, muchísimas gracias. Ok, con gusto, Valentina. María Fernanda había subido la mano, o Dina, no me acuerdo, vi que alguna de las dos había subido la mano. Bueno, vamos viendo. Víctor dice, tutor, por cada técnica empleada se debe hacer el mismo proceso de introducción, descripción del problema. No, Víctor, la parte de introducción, descripción de problemas, stakeholders, esos son, digamos, capítulos independientes. En el capítulo donde está la programación como tal de las actividades, ahí es a donde se van colocando las tablas con la información de todo lo que se va a programar, ¿ok? Fabián, el director apenas sale la grabación, la monta al campus y la comparte también por el grupo de Teams. Dorman, ¿levantaste la mano? Dorman, tienes el micrófono cerrado.
Buenas noches, tutor. Muy buenas requer- noches. Todos estos requerimientos que estamos observando se hacen sobre el gimnasio o sobre cualquier empresa se puede hacer. No, Dorman, es sobre el gimnasio, que es nuestro caso de estudio. Bien, todo va a ser basado sobre el gimnasio. Todo Seguimos va a ser con eso. basado en el gimnasio. Sí, sí, Gracias. señor. Listo. Con mucho gusto. Más adelante váyanse preparando, porque más adelante ustedes, cuando ya ese plan lo tengan que ejecutar, van a tener que buscar el entrenador deportivo, van a tener que ir al gimnasio, van a tener que meterse en una operación real. ¿Listo? Pero la idea es que todos trabajemos sobre el caso de estudio, que es el gimnasio. Ok, muchas gracias, tutor. Con muchísimo gusto. Bueno, entonces yo les agradezco la asistencia. Recuerden, estamos por Teams para solucionar cualquier duda que les llegue a presentar. Adicional a eso, pues por correo interno y por Teams también directamente, pues si no estamos en nuestros horarios, en el momento en que cualquiera de los tutores lo pueda hacer, o si nos escriben directamente en el momento en que podamos responder, inmediatamente estamos ahí para ayudarles. Bueno, por favor, lean muy bien la guía, lean muy bien la rúbrica, no vayan a dejar de pronto que se pierdan puntos por los temas de las definiciones, de las citas en normas APA. Tengan muy presente esa guía, que es la estructura como tal nosotros evaluamos. Muchísimas gracias por la asistencia, espero que les haya gustado esta webconference y bueno, muchos éxitos para esta fase y para el resto del curso. Seguimos en comunicación por los medios interactivos de la universidad. Bueno, Ok, buenas noches, tutor. feliz noche para todos. Igualmente. Gracias, hasta luego. Gracias, Hasta igualmente. luego. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias, Gracias. muy amable.